es el que corresponde a lo que es asfixias, ¿no? Eh, hay un área o un capítulo dentro de la medicina legal en muchos tratados de medicina que también, digamos, consignan el nombre a este capítulo como asfixiología forense. Correcto, y entonces ya hemos hecho un poco la presentación. Básicamente las de interés, las asfixias de interés médico-legal o de interés criminalístico son las asfixias mecánicas. Pero analicemos en forma general, como ya tenemos, están viendo mi pantalla, ¿verdad? Sí, doctor. Sí, perfecto. Cualquier inconveniente que haya, se comunica inmediatamente. Algo que no quedó claro, cortan la exposición para poder ir avanzando. Lo que interesa, uno de los objetivos es que los, perdón, los conceptos que se viertan en esta clase sean suficientemente claros para que ustedes tengan el panorama respecto al tema bien definido y puedan también, digamos, incorporar estos conocimientos dentro de todo el bagaje de conocimientos médicos legales que se les estará proporcionando en el desarrollo de nuestra asignatura. Definiciones generales, como dice la diapositiva, referente a la etimología, el origen de dónde viene esta palabra de asfixia, ¿no? Ha ido evolucionando durante el tiempo y los primeros investigadores forenses, o los que han ido creando justamente conocimiento médico legal, han ido definiendo y teniendo el concepto cada vez evolucionado y adaptado a la dinámica de la ciencia en general y de la ciencia médica en particular y en forma específica de la medicina legal. Eh, Etimológicamente, la palabra viene de el prefijo a, que significa ausencia de algo, ¿no? Que no tiene algo o sin alguna determinación, y esfisos, que significa latidos, o sea, sin latidos, ausencia de latido. Y sabemos que un latido está revelando dinámica cardiovascular, está revelando el bombeo de sangre desde la central, que es el corazón, hacia el último tejido, hacia la última célula de nuestro cuerpo, por más distante que sea, y haciendo llegar un elemento muy importante que es el oxígeno, ¿no? ¿A través de qué? De la sangre, ¿no? Y a través de los diferentes mecanismos de transferencia de este elemento muy importante para la función, el desarrollo, el desarrollo de las funciones especializadas de cada célula y a su vez de cada tejido, y la composición de tejidos a través de un órgano y el conjunto de órganos a través, conforman un sistema, ¿verdad? Entonces, todo ese nivel de complejidades se inicia con el aporte de un elemento muy importante que es el oxígeno, a través de la llegada de la sangre arterial, la sangre oxigenada, a todos los rincones de nuestra economía, ¿verdad? Entonces, si esto no ocurre, si no hay latidos, hay ausencia de latidos, eh, entonces, por lo tanto, no hay oxígeno y va a ocurrir la ausencia de actividad biológica de esa célula, de ese órgano, y va a sobrevenir la muerte por este efecto, ¿no? Entonces, la Castañet, como dice en el punto uno de la proyección, comienza a desarrollar este concepto. A falta de latido, falta de pulso, por lo tanto, equivale a falta de oxígeno. Di Maio, en el punto 2 menciona que la asfixia es una oxigenación inadecuada de los tejidos. Ya va incorporando, como decíamos hace unos momentos, el concepto de falta de oxígeno, ¿no? De la privación de este elemento sumamente importante para nuestra vida. Y finalmente, con el tiempo, va evolucionando y los diversos investigadores, como Gisbert Calabiug, que es de nacionalidad española, Patito, un argentino, ¿no? Que ha tenido mucho desarrollo de conocimiento en lo que es medicina legal, y Vargas Alvarado, ¿no? Acompañados de estos de cada uno de sus grandes equipos. Vargas Alvarado, médico legista, em, propulsor de la medicina legal en lo que es Costa Rica, y todo lo que es Centroamérica, y de ahí, digamos, también irradiar todos los conocimientos
hacia el resto del mundo, van mejorando y puliendo esa definición del término de asfixia y mencionan finalmente que la asfixia es una dificultad o detención o interferencia en la función respiratoria. ¿Y cuál es el objetivo principal de la función respiratoria? Proporcionar oxígeno, oxigenar nuestra sangre a través de todo el procedimiento que ya conocemos de la respiración y evidentemente aportar este elemento muy importante, como hemos dicho, dentro de la dinámica, dentro de la fisiología de nuestro cuerpo. Entonces, finalmente, como vemos, es entonces ausencia de latidos, como inicialmente se concibió, ausencia de pulsos, y finalmente eso conlleva a ir definiendo mucho más el término que determinando que asfixia es la falta de oxígeno en sí, ¿no es cierto? Y pues, nosotros no podemos vivir sin oxígeno, entonces va a ocurrir finalmente la muerte del individuo, la muerte de la persona. Decíamos que había tres clases de asfixia, ¿no? La mecánica, que es la que vamos a ir desarrollando, y la de interés médico legal, o también otros le dicen de interés criminalístico. Existen las asfixias patológicas, ¿correcto? Y las asfixias químicas. Las asfixias patológicas, como su mismo nombre lo indica, y el concepto, bueno, orientándonos, están relacionadas al desarrollo de alguna patología, de alguna enfermedad. Para dar un ejemplo preciso y corto es, por ejemplo, una patología pulmonar. Una persona está desarrollando una tumoración, por ejemplo, puede tener una neoplasia, dentro de ella puede ser un cáncer pulmonar, ¿no? Está desarrollando una tumoración en uno de los pulmones. Este tumor va ocupando espacio, ¿no? ¿Y qué va ocurriendo? Entonces va habiendo alteración en el árbol respiratorio, alteración en ese órgano, ¿no? Que es uno de los pulmones. Por lo tanto, va a haber dificultad, va a haber interferencia en la función respiratoria. Y finalmente, si eso va avanzando y va interfiriendo más, entonces va a ocurrir la ausencia de oxígeno. La entrada de aire va a ser cada vez menor y dentro del aire el componente fundamental es el oxígeno. Entonces, a eso se refiere una de las clases de asfixia patológica. Las asfixias químicas pueden deberse fundamentalmente a hechos que están relacionados a desarrollos de alguna labor específica, lo cual haga de que también igual la función respiratoria se vea alterada. Por ejemplo, hay situaciones relacionadas a labores especiales dentro del área de laboratorios, ¿no? Por ejemplo, la inhalación o la aspiración de muchas veces gases tóxicos que se ve, este mecanismo se ve sumamente alterado cuando no hay o cuando hay cada vez menos medidas de bioseguridad. No hay una buena protección con los equipos adecuados y el laboratorista, ya sea técnico, tecnólogo o profesional, está, digamos, inhalando muchas veces en forma, llamémosle pasiva o sin la debida protección y defensa de estos elementos químicos que son muy tóxicos y entonces se convierte en una asfixia de tipo química, ¿correcto? Y que muchas veces está relacionado a situaciones accidentales, como he dicho en los momentos, a desarrollo de alguna labor en especial por algún elemento químico que interfiere en la función respiratoria. Y como rematamos el punto las asfixias mecánicas se refieren esencialmente a asfixias que vamos a ir analizando, ¿no? En el transcurso de esta clase y que sí tienen un interés o una repercusión desde el punto de vista médico-legal. Está incorporada el estudio de esta asfixia en un posible delito, ¿no? En una acción de investigación desde la autoridad fiscal y policial. Hay signos que se presentan en forma común en todas las asfixias, ya sea en un ahorcamiento, en un estrangulamiento, en sumersión, lo que antiguamente se llamaba ahogamiento, ¿no? Ahora también igual los términos van
siendo perfilados, van evolucionando en su definición, en su significado, y lo que antiguamente se llamaba asfixia por ahogamiento, se puede seguir llamando, no está prohibido, pero ya la tendencia es, como vamos a desarrollar en el último de los puntos de esta clase, eh, digamos, la tendencia es denominar este tipo de asfixia como asfixia por sumersión, ¿no? Entonces, ante este tipo de asfixias, cualquiera sea de ellos, hay signos que se presentan en forma común a todas ellas. Por ejemplo, la cianosis. Si hay falta de oxígeno, ¿qué vamos a ver? Vamos a ver la coloración violácea, morada, azulada de las mucosas. ¿Por dónde vamos a analizar, a observarlas inicialmente? En los labios, en los lechos unguiales, o sea, debajo de las uñas. También vamos a ver hemorragias petequiales, o sea, sangrado puntiforme, ¿no? Como hemos analizado en la clase de lesiones, ¿no? La oceanología forense, la petequia, digamos, definiendo desde el punto de vista médico-legal, es un sangrado en punto, ¿no? Punteado, debido a que hay ruptura de capilares. Los capilares son muy lábiles a la ausencia de oxígeno, o inclusive a la hipoxia mismo, ¿no? Entonces vamos a ver que en algunas asfixias va a haber este tipo de sangrado puntiforme, y vamos a observarlos en las áreas que vamos a definir a continuación, y eso se va a presentar debido a la ausencia de oxígeno, a la privación de oxígeno. Entonces, hemorragias petequiales. Tercero, congestión multivisceral. Por lo mismo que hay falta de oxígeno o disminución del mismo, en los órganos la sangre va a estar repleta, se va a ver repletado los órganos, y como hay disminución de oxígeno y en compensación, digamos, no compensación, sino en contrario a ello, va a aumentar el anhidro carbónico, ¿no? Vamos a ver una sangre mucho más, de coloración mucho más oscura, no del rojo vinoso clásico de nuestra sangre, sino mucho más oscura. Entonces, y va a estar repleto los órganos de esta sangre de color oscuro. Entonces va a haber una congestión en diferentes vísceras, en diferentes órganos. Luego también en casi todas las asfixias se presenta el edema pulmonar. Esto por la alteración propia de la función respiratoria, que incluye, ¿no?, la mezcla o la combinación de el aire que hay en las vías respiratorias, la mucosidad que hay ahí, de igual manera la sustancia surfactante que normalmente tenemos en nuestro árbol respiratorio, ¿no? Todo esto se va mezclando y va actuando en el desarrollo y la formación de este edema pulmonar, la ausencia de oxígeno, la privación de oxígeno finalmente, y toda esta mezcla de los elementos que hemos mencionado da un líquido espumoso que justamente va a interferir más aún con la oxigenación normal, ¿no? Entonces hay edema pulmonar. También eso va reflejado con un cierto grado de edema cerebral, ¿no? Como expresión final de la privación de oxígeno, ¿no? Pero el edema pulmonar es un signo común a las numerosas asfixias mecánicas que vamos a ir describiendo. Y finalmente la fluidez de la sangre, ¿no? La disminución del oxígeno y el aumento del anhídrido carbónico o el CO2 va a motivar que la sangre se encuentre más fluida, ¿no? Como todo líquido, como todo fluido en nuestro organismo, siempre tiene un grado, ¿no?, determinado de densidad, de fluidez. Entonces, cuando hay disminución de oxígeno y aumento de anhídrido carbónico, esta fluidez se va a ver alterada. Todo esto se va a presentar independientemente del tipo de asfixia que vamos a ir definiendo. Por eso se le han denominado signos comunes en las asfixias. Y acá, digamos, estamos también mostrando, ¿no?, en forma práctica, ¿no?, algunas fotografías que revelan el primer signo que hemos mencionado, que es la cianosis, ¿no?, en las manos y en los pies. Y observemos bien en los lechos unguiales, debajo de las uñas, ¿no?
Debido a la disminución franca de oxígeno o ausencia del mismo, se va a desarrollar la coloración violácea o morada o azulada muchas veces, ¿no? Entonces, esto revela alteración en la función respiratoria, esencialmente la hipoxia inicial y anoxia finalmente, si es que se mantiene en ese nivel la privación de oxígeno. Lo que decíamos también como otro signo común es la presencia de sangrado de hemorragias petequiales. Aquí vemos a nivel de las conjuntivas, específicamente el hemorragia o punteado petequial subconjuntival. Estamos mostrando en la fotografía, ¿no? La parte mucosa, la parte interna del párpado superior, donde vemos múltiples puntos rojizos que configuran un sangrado o una hemorragia desde el punto de vista petequial por ausencia o privación de oxígeno. O sea, estamos ante este caso de asfixia, ¿no? Internamente también se presentan las petequias. Aquí vemos petequias en los pulmones, ¿no? Estamos observando, por ejemplo, predominio del pulmón derecho, predominio del lóbulo inferior, punteado o hemorragia petequial subpleural. En el pulmón izquierdo también se observa un poco menos, pero más al predominio derecho. Y también, si vemos a nivel del corazón, vamos a observar a nivel subepicárdico también petequias. Todo esto en caso de este individuo, de esta persona, cual ha sufrido un síndrome de tipo asfíctico. Producto de ello, se rompen los capilares de estos órganos y da el sangrado o la hemorragia petequial como un signo común dentro de las asfixias. Y pasamos a definir la clasificación de asfixias, ¿no? El primer tipo de asfixia que vamos a desarrollar está constituido por el ahorcamiento, ¿no? De ahí viene un segundo tipo de asfixia que es el estrangulamiento. De ahí viene un tercer tipo de asfixia que se llama sofocación. Cuando lleguemos a este punto vamos a ver que la sofocación, la asfixia perdón, por sofocación, tiene varios tipos, ¿no? Y estos tipos también algunos subtipos que vamos a analizarlos cuando lleguemos a ese punto. Entonces, y finalmente un cuarto grupo es la asfixia por sumersión, ¿correcto? Entonces, recapitulando, ahorcamiento, estrangulamiento, sofocación con sus diversos tipos y subtipos y sumersión o asfixia por sumersión. Son cuatro grandes tipos de asfixia mecánicas. El ahorcamiento, como lo menciona en la proyección, es el acto que ocasiona la muerte por acción de un elemento constrictor alrededor del cuello. Elemento constrictor que significa algo que constriñe, algo que presiona, algo que ajusta, ¿no? Para poder entenderlo mejor, utilizando, debido a la riqueza de nuestro idioma castellano, nuestro idioma español, la riqueza en cuanto a sinónimos, ¿no? Para no quedarnos en el aire. ¿Qué significa constrictor? Lo podemos buscar y vamos a poder utilizar algunos sinónimos que es algo que constriñe, algo que ajusta, algo que comprime el cuello. Y al comprimir el cuello, ¿qué sucede? Si esto sigue su progresión, va a cerrarse la vía respiratoria. Y si se cierra la vía respiratoria, no ingresa aire. Y si no ingresa aire, no ingresa oxígeno. Y si no hay oxígeno, vamos camino al establecimiento de una asfixia. Entonces, el elemento constrictor está atado a un punto fijo sobre el que se ejerce la fuerza, ¿no? Cuando la persona, digamos, toma la decisión de suicidarse y quiere ahorcarse, entonces a- amarra uno de los extremos del elemento constrictor a un punto fijo, ya sea una viga, un tubo, qué sé yo, la rama de un árbol, ¿no? Lo amarra muy bien a ese punto fijo y el otro extremo del elemento constrictor, ¿a dónde va? Alrededor del cuello.
Y ese otro extremo alrededor del cuello puede tener múltiples nudos, inclusive, ¿no es cierto? Un nudo corredizo, no el nudo clásico normal, hay otros tipos diversos de nudo. Eso ya depende, digamos, del conocimiento de la persona para hacer el nudo alrededor del cuello. Entonces, hace el nudo alrededor del cuello y el peso del cuerpo, ¿no? Hace que el punto fijo que está amarrado a la viga, al tubo, lo que hemos mencionado como ejemplos, ¿no? Haga fuerza y el extremo que está alrededor del cuello ajusta el cuello, comprime, por lo tanto cierra la vía respiratoria y se establece la asfixia. ¿Correcto? Entonces, la condición para establecer un ahorcamiento es que el elemento constrictor actúa inicialmente por unos extremos amarrado a un punto fijo, sobre el cual se ejerce la fuerza del peso del cuerpo. En el otro lado, en el otro extremo, que es el atado de ese extremo alrededor del cuello. Referente a los nudos y a la suspensión, cuando alguien lo encontramos ahorcado o se decide ahorcar, el cuerpo usualmente termina suspendido. Y esa suspensión es de dos tipos, como se indica aquí: suspensión completa o incompleta. Igualmente el nudo que hablábamos, ¿no? Del extremo que va amarrado al cuello, el extremo del elemento constrictor amarrado al cuello, el nudo, los investigadores lo han denominado como nudo que puede ser simétrico o asimétrico. Con la proyección de los esquemas y de las fotos vamos a entender mejor estos conceptos. Aquí tenemos, por ejemplo, los nudos. Se dice que es un nudo simétrico en un caso de ahorcamiento. El nudo es simétrico cuando está ubicado en alguna de las líneas medias, como referencias anatómicas. Quiere decir la línea media anterior del cuerpo o la línea media posterior del cuerpo, ¿no? Línea media posterior, línea media anterior. Y aquí vemos los esquemas que se representan al lado derecho y al lado izquierdo, hablan sobre ese nudo simétrico. El esquema del lado derecho tiene el nudo justo a nivel submentoniano y coincide con la línea media anterior. Entonces es un nudo simétrico en este caso. Y un nudo simétrico del lado posterior lo vemos en el esquema del lado izquierdo. El lado izquierdo también el nudo se encuentra en la parte posterior media del cuello y la línea media posterior del cuerpo. Entonces, eso también correspondería a un nudo simétrico. Toda posición del nudo fuera de estas dos posiciones que hemos mencionado son nudos asimétricos, como el que se observa en el gráfico central. Este gráfico representa un nudo ubicado en una posición, digamos, excéntrica o fuera de las líneas medias anterior o posterior. En este caso está el nudo a nivel del área del ángulo mandibular izquierdo, ¿no? De la persona. Entonces, puede ser ahí, puede ser que esté a nivel de la rama mandibular u otro tipo de posición que es fuera de las líneas medias. Entonces, es considerado como un nudo asimétrico. Con esto creo que tenemos más claro la definición, el panorama con respecto a esto de los nudos. Y con respecto a la suspensión, se encuentran también estos gráficos, el gráfico A y el gráfico B. El gráfico A demuestra una suspensión completa, que se define como el caso en el cual el cuerpo no tiene ningún punto de apoyo respecto al piso, al suelo, ¿no? Está totalmente suspendido, entonces no es una suspensión completa, ¿no? Los pies no tienen y no toman contacto, como vemos en los gráficos, absolutamente con ningún punto de apoyo, ¿no? Y está totalmente suspendido, entonces es una suspensión completa. Y por definición, contraria a ello, en la parte B del esquema, estas dos figuras del esquema B, es una suspensión incompleta, o sea,
Quiere decir cuando, eso, de que hablamos de una suspensión incompleta, cuando hay un punto de apoyo respecto al piso, ¿no? El gráfico del lado izquierdo del área B revela un individuo que está ahorcado y está apoyado básicamente sobre las rodillas. Eso está arrodillado. Y en el lado derecho de este esquema B, ya el punto de apoyo es mayor sobre las piernas mismo, ¿no? Está como, digamos, en una posición arrodillado, pero una variante de de esta posición de arrodillado, ¿no? Esa con las piernas son los muslos, digamos, flexionados, ya es una posición variante. Pero el objetivo es verificar que sí tiene puntos de apoyo, ¿no es cierto?, respecto al piso. Entonces, esto es una suspensión incompleta. Recapitulando, cuando no hay ningún punto de apoyo y el cuerpo está sin ningún tipo de contacto con el piso, está totalmente suspendido, entonces se llama suspensión completa. Y suspensión incompleta cuando hay un punto de apoyo en el piso. La etiología del ahorcamiento esencialmente es en su gran porcentaje, yo me atrevería a decir un 95, 98, en algunos casos, unos ejemplos donde casi al 100%, la etiología es suicida. Se tiene que ver con la decisión de la propia persona de poner fin a su vida. La homicida es infrecuente, ¿no? No quiere decir que no haya, pero es infrecuente, ¿no? Esto va a presentarse ya cómo vamos a definir de la teología si suicidio o homicida. No nos corresponde a los médicos legistas, a los profesionales forenses, sino nosotros definimos simplemente el tipo de asfixia, pero no la etiología o la modalidad si es homicida, suicida. ¿Quién va a etiquetar esto finalmente? Es la investigación policial unida con la investigación fiscal. Correcto, el fiscal, y evidentemente si esto pasa a un segundo plano, a un nivel ya judicial, será el juez, ¿no?, ante lo que le ofrece el fiscal, que defina si la etiología es suicida, si se ha cometido suicidio o homicidio. Nosotros nos es difícil definir en el estudio, por ejemplo, de lo que es la necropsia, porque van a presentar casi las mismas lesiones, ¿no? Entonces, por lo tanto, además no nos corresponde el etiquetar estos casos, solamente decir que es una asfixia por ahorcamiento u otro tipo que vamos a ver, por ejemplo, estrangulamiento, etcétera, ¿no? Y hasta ahí llegamos. Ya si es homicidio, suicidio, lo definirá finalmente la investigación hecha por el fiscal a través de su operador, que es la policía, ¿no? Su operador principal también, que es la policía. Entonces, eminentemente en su gran porcentaje, el ahorcamiento es suicida, homicida es infrecuente, lo accidental también es infrecuente, hay casos que pueden ser accidentales. Les narro en forma resumida un caso que vi hace mucho tiempo, al hacer una necropsia de un niño, creo que 6 años, 5 o 6 años. El niño estaba jugando con otros familiares también pequeños, primos, creo, o hermanos, en su habitación. La habitación tenía una camarote, ¿no?, de 2 pisos. El camarote estaba pegado a la ventana, ¿no?, en la cual estaba cubierta por una cortina, y la cortina tenía estos elementos que sirven para correr, abrir y cerrar, que son elementos de nylon, ¿no? No sé también como nombre de drisas, correcto, y eran, digamos, largos, estaban un poco enrollados, y los niños pues subían y bajaban al segundo piso del camarote. De repente, en alguno de esa dinámica de los juegos, se percatan que justamente uno de los pequeños no estaba ya jugando en el grupo. Regresan, están buscándolo en diversas habitaciones, regresan a la habitación donde había inicialmente iniciado el juego y lo encuentran suspendido, ¿no? Alrededor de su cuello estaban estos elementos que sirven para abrir y cerrar la cortina. Entonces, accidentalmente, después que avanza la investigación y se determina ya el tipo de asfixia, accidentalmente el niño que ha estado subiendo y bajando, así como todo el grupo, el segundo piso, al momento de, ¿no?, salir de esa posición del segundo piso del camarote,
accidentalmente se enreda su cuello en estas nylon de las cortinas y queda su cuello comprimido, ¿no? Es elemento constrictor y se establece cierre de la vía respiratoria. Probablemente en el fragor del juego el niño ha podido pedir ayuda, no lo han escuchado el resto, que estaba ya en otros ambientes y ha ocurrido una asfixia por ahorcamiento desde el punto de vista de etiología accidental. ¿No? La judicial, ¿no? La etiología judicial también es infrecuente. Esto está relacionado a muchos países todavía en nuestro mundo que tienen dentro de digamos, dentro de su bagaje legal, en el Código Penal específicamente, sanciones o penas, digamos, que se aplican después de un juzgamiento, eh, que reconocen la aplicación de la pena de muerte y la pena de muerte bajo ciertas modalidades. Una de ellas es el ahorcamiento. Antiguamente, hemos visto en series, películas, esto se utilizaba mucho, por ejemplo, en las series, películas del Viejo Oeste, ¿no? Cuando se iniciaba la expansión y digamos, en el crecimiento y desarrollo de Norteamérica. En el Viejo Oeste se utilizaba mucho, ¿no? Sancionar a los delincuentes. Si ameritaba esta sanción drástica, era aplicada la pena de muerte bajo la modalidad de ahorcamiento, conocido también como la pena del patíbulo, decían, ¿no es cierto? Inclusive los ahorcamientos eran públicos, ¿no? Se les condenaba y se les llevaba al patíbulo, eh, ponían el elemento constrictor, que era usualmente una cuerda gruesa, consistente, alrededor del cuello y mediante un mecanismo de dejarlo sin apoyo, como se llama, a nivel del piso, quedaban ellos en suspensión completa y se establecía cierre de la vía respiratoria, instalación de la asfixia y muerte. Esto ha ido de hecho evolucionando y ya ha ido retirándose digamos, esta sanción fijada los códigos penales, en el armazón de normas y leyes de estos países. Y uno de los últimos años, ya un tiempo atrás, hemos visto, digamos, la sentencia de eh, un personaje emblemático a nivel mundial, que era el presidente, el gobernante de Irak en ese entonces, cuyo nombre corresponde a Saddam Hussein, si ustedes recuerdan, haciendo un poco de historia universal, ya hace algunos años atrás, desarrolló un gobierno pues totalmente autoritario, ¿no? Cometiendo una serie de genocidios, matanzas a su misma población para imponer su política, su gobierno. Finalmente hubo conciencia de rebelión en la población y fue derrocado. No, lo derrocan a su gobierno, él pasa a la clandestinidad y por varios meses no desaparece del espectro político y evidentemente se hacen las investigaciones, interviene, como en muchos otros casos, Estados Unidos desarrolla toda una implementación de inteligencia para ir detectando dónde podía, digamos, estar refugiado, escondido Saddam Hussein y finalmente lo ubican en medio del desierto, ¿no? Escondido de hecho por gente afín que todavía creía en él y en su gobierno. Lo capturan y en su mismo país, digamos, lo someten, según la versión de ellos mismos, a un debido proceso y finalmente lo sentencian por todos los crímenes que cometió a pena de muerte, bajo la modalidad de ahorcamiento. Correcto, entonces ese ha sido uno de los, digamos, últimos aplicaciones judiciales que ha tenido este tipo de modalidad de pena de muerte, o la pena de ahorcamiento. El mecanismo por el cual se establece la muerte puede ser alguno de estos, en combinación de dos o tres, pero puede ser uno de ellos solamente.
El mecanismo de asfixia pura, o sea, solamente el elemento constrictor comprime el cuello, cierra la vía respiratoria, ausencia de aire, ausencia de oxígeno, establecimiento de asfixia y muerte. Puede ser también el mecanismo de muerte por acción vascular. ¿No? El elemento constrictor comprime el cuello fuertemente y si es una persona sobre todo delgada, con poca masa muscular, puede llegar a comprimir elementos que están muy posteriores y que son vasculares, que son elementales para hacer llegar sangre oxigenada al cerebro. ¿A qué me estoy refiriendo? Las arterias. A ver si alguno de ustedes se acuerda todavía de anatomía. ¿Qué arterias muy importantes, digamos, pasan por el cuello? A ver, ¿están ahí todavía? Sí, doctor. Sí, ¿qué arterias estamos hablando en el cuello? Las coronarias. Las coronarias, ¿cómo se las coronarias? O sea, el corazón lo tiene todo en el cuello. Nada, han llevado ustedes por ahí por vía virtual en anatomía. Las carótidas. Las carótidas, correcto, las arterias carótidas. Llevan un gran flujo sanguíneo hacia el encéfalo, hacia el cerebro, fundamentalmente. ¿No? Entonces imagínense una compresión tan fuerte que logra cerrar el flujo de sangre al cerebro. Entonces es un mecanismo también vascular. Además de cerrar la vía respiratoria, no hay oxígeno por dos vías. Entonces, se corta el oxígeno y no entra a nivel pulmonar, donde debe oxigenarse la sangre venosa, y también se corta el flujo mismo de sangre arterial que sale desde la aorta a través de las carótidas y va hacia el encéfalo. Entonces es una acción vascular que también contribuye a la muerte. Puede también desarrollarse la muerte por ahorcamiento debido a una inhibición refleja. Hay personas que son muy sensibles a la presión del cuello y que rápidamente entran en inconsciencia, pierden el conocimiento y este conocimiento puede, en casos graves, implicar el paro cardíaco por acción de la inhibición del nervio, que el nervio que tiene implicancias cardíacas. A ver, anatomía también, si se acuerdan algo. Nada, están en suspensión en el conocimiento anatómico. El nervio que es familiar de ustedes, el nervio vago. ¿Mm? Esto, por ejemplo, en ocasiones se ve y ha ocurrido muchas veces muerte, por ejemplo, de boxeadores. Los boxeadores reciben un golpe severo a nivel del cuello y caen rápidamente a la lona, inconscientes. Rápidamente se acerca el equipo de auxilio, el RCP, y nada, entran en paro cardíaco y se mueren. Es una inhibición refleja, ¿no? Rápidamente se caen ahí, digamos, terminaciones que pasan justamente por el cuello y que tienen esa implicancia. ¿Cómo se llama esta acción en el boxeo? Que es ahí golpe severo y pérdida de conciencia. Que El caen. knockout. Knockout, exactamente. ¿Eh? Y la autora es fanática del boxeo, o al menos tiene nociones de este deporte, ¿no? Que puede terminar muchas veces en forma dramática, un paro cardíaco irreversible, ¿no? Y eso simplemente digamos, el golpe severo. Imagínense una persona que comienza, ¿no? Decide ahorcarse y comienza en los primeros, ¿no? Segundos o minutos a presionar el elemento constrictor y solamente ese hecho hace de que entre en paro cardíaco. O sea, no llega al extremo de cerrarse la vía respiratoria,
ausencia de oxígeno, instalación de la asfixia, que también se presenta en muy corto tiempo, pero solamente el hecho de presionar el cuello nada más por pocos segundos desencadena paro cardíaco y muerte de la persona. Entonces el mecanismo también puede ser esta inhibición refleja. Y también el cuarto mecanismo que se menciona en la proyección es la alteración de las vértebras cervicales. Hemos dicho que cuando hay un ahorcamiento, el peso del cuerpo, ¿no?, se dirige hacia abajo por efecto de la gravedad, ¿no?, hacia el piso, hacia el suelo, y si, sobre todo si la persona pues, es un poco gordita o ya definitivamente obesa, el mismo peso del cuerpo va a producir, va a ocasionar de que las vértebras cervicales muchas veces se luxen, o inclusive hay casos en que hay luxofractura, y más allá, inclusive en algunos casos, como las vértebras cervicales son, digamos, pequeñas, ¿no?, relativamente no muy voluminosas, puede ocasionar salida de su lugar, que se llama luxación, o pueden fracturarse luxofractura, y qué elemento está pasando por el canal medular, que también puede tener una repercusión mortal. Puede comprometerse, ¿qué estructura? ¿Qué pasa por el canal medular? ¿Qué cosa pasa por la cavidad tubular estructurada por la columna vertebral? ¿Qué cosas pasan por dentro? Nada, vamos a regresarlos a que estudien anatomía nuevamente, ¿eh?, antes de aprobarlos en medicina legal. La médula espinal, ¿no es cierto? Entonces también puede haber una alteración, puede haber laceración de médula espinal. Entonces eso se convierte ya en una lesión de tipo vértebromedular y que contribuye de hecho a la muerte, pues, ¿no? Solamente por ese hecho, del compromiso de las vértebras cervicales. Pero estos mecanismos, como digo, pueden estar unidos, ¿no? Dos o tres mecanismos. Basta con uno nomás que definitivamente se va a instalar la asfixia y muerte de la persona, pero se ha descubierto en los estudios que han desarrollado numerosos investigadores que pueden también deberse la muerte relacionada a ahorcamiento por alguno de estos otros mecanismos, cuatro mecanismos que hemos descrito. Las lesiones que encontramos fuera del cuello, externas, producto de la compresión del elemento constrictor en la piel del cuello, vamos a encontrar un surco que puede ser congestivo, o sea, rojizo, violáceo. Vamos a ver en las fotos, en las demostraciones de algunos casos de ahorcamiento, o puede ser un surco pálido también, ¿no? La gran mayoría son surcos, perdón, congestivos. La característica de pergaminado, ¿qué significa pergaminado? Es decir, duro, endurado. Algunos investigadores en sus textos le ponen acartonados. O sea, tiene la consistencia de cartón duro. Si uno palpa ese surco, es apergaminado, duro, aumentado de consistencia, lo que quieran. ¿Efecto de qué? De cuando presiona fuertemente, comprime fuertemente, constriñe fuertemente el elemento constrictor, la piel del cuello. ¿Qué pasa? La piel nuestra, la piel humana, está configurada por una capa nomás de células o por varias capas. Otra pregunta básica de anatomía. Varias capas, doctor. Varias capas, ¿no es cierto? Tenemos la dermis, la epidermis, ¿no? Y son varias capas. Al momento de comprimir la piel, esas capas, que son cinco o seis, las que sean, se comprimen. ¿Y qué pasa? Al comprimirse, van a dar mayor dureza, mayor consistencia a la piel. Por eso de ahí la característica de pergaminado, de acartonada la piel a ese nivel del surco, por la presión del elemento constrictor. El surco en el ahorcamiento generalmente es oblicuo, ¿no? O sea que va hacia arriba. Vamos a verlo ahora en los esquemas o en las fotos de ilustración, ¿no?
E incompleto, quiere decir que no, el surco no está dibujado todo alrededor del cuello, sino solamente en una parte, mayormente en en cara anterior y caras laterales. En la cara posterior, por lo general, dependiendo de dónde se ubica el surco, si perdón, el nudo, si el nudo es simétrico o asimétrico, en esa parte donde está el nudo mayormente, no, el elemento constrictor no presiona la piel, por lo tanto va a haber ausencia de surco en esa zona, ¿no? Por efecto mismo del peso del cuerpo, ¿no? El nudo no presiona la piel, por lo tanto el elemento constrictor no genera un surco en esa área. Todas las demás áreas del cuello sí está el surco, por lo tanto es incompleto. Puede ser único o múltiple, dependiendo la cantidad de vueltas que le dé la persona que se va a ahorcar alrededor del cuello, ¿no? Si una persona utiliza pues, una soga, puede dar una vuelta, dos vueltas. Si utiliza un cable eléctrico, estos denominados mellizos, no puede dar una vuelta, dos vueltas, entonces va a haber probablemente dos o aparentemente dos o más surcos debido a la cantidad de vueltas, ¿no? Que se le dé alrededor del cuello al elemento constrictor. Puede mostrarse, digamos, la cara pálida o cianótica. ¿De qué depende esto? Cuando se presiona y hay una buena cantidad de sangre que está por desaguar, la sangre venosa, me refiero, que va a ir hacia la vena cava superior y de ahí al corazón. am, Hay sangre venosa, entonces al momento de, si ocurre justo el ahorcamiento en ese momento, puede que el rostro se muestre violáceo, morado, ¿no? Debido a que justamente los elementos vasculares que pasan por el cuello no se cierran debido a la compresión del elemento constrictor y entonces la sangre queda retenida a nivel de la cabeza y de la cara en sí, ¿no? O puede también mostrar unas características normales o un poco de palidez debido a cuando no hay, digamos, mucha concentración de sangre y sobreviene el ahorcamiento. Entonces va a haber un rostro, una tez pálida o de características normales, ¿no? Puede presentarse alguna de las dos alternativas. Protrusión de ojos y de la lengua es la presión fuerte que hace el elemento constrictor, empuja el piso de la boca y la lengua tiende a salir hacia afuera de la boca. Vamos a observarlo también. Eso se llama protrusión de la lengua. De los ojos se presenta en forma no tan frecuente, pero también puede ser que los ojos resulten saltones, ¿no? Protruidos hacia afuera. Yo, sinceramente, en mi experiencia he visto muy pocos casos de protrusión de ojos. De lengua sí se ve con bastante frecuencia. Y la hemorragia conjuntival, que decíamos que es un elemento común en las asfixias, ¿no? La hemorragia petequial, que se presenta en la región subconjuntival que hemos visto en una ilustración al iniciar la clase, ¿no? Cuando hablábamos de elementos comunes a la asfixia. De lesiones dentro ¿no? La parte interna del cuello, o sea, cuando ya fracturamos el cuello, cortamos piel y vamos disecando poco a poco las estructuras blandas del cuello. ¿Qué vamos a observar? Por la misma presión del elemento constrictor, puede haber ruptura de vasos sanguíneos a nivel de los músculos del cuello. Sabemos que los músculos más voluminosos son los esternocleidomastoideos, pero hay otro tipo de músculos que rodean el aparato laringotraqueal. Entonces ahí también, debido a la compresión, más aún si la persona es de contextura mediana, ¿no? A gran contextura, sí, de repente va a haber poco signo de esto, pero si es delgada, sí, comprime fuertemente estructuras blandas del cuello y se establece ruptura de pequeños vasos, por lo tanto hay infiltrado hemorrágico en planos inferiores al surco, ¿no? Puede haber fractura de cartílago tiroides, si es que la fuerza es suficiente para romperlo, y también del hueso yoides, ¿no? Si si el cuello de la persona es delgado, como le digo, y llega la presión del elemento constrictor muy hacia atrás y al, lesiona las carótidas, puede producir un hematoma o una hemorragia perivascular alrededor de la carótida. Inclusive si presiona mucho, puede en la misma carótida, en su capa media, puede ver algunos pequeños desgarros que son como especie
de líneas paralelas, horizontales, ¿no? Un pequeño rasgado, eso constituye el signo de Amusat. Musat, apellido de un investigador forense que se dedicó a estudiar, pues, a través de su carrera de médico legista, médico forense, casos abocados a la parte de ahorcamiento. Entonces, él ha ido seccionando toda la carótida de esta gran cantidad de ahorcados y en algunos de ellos encontró este desgarro que es asociado y típico al ahorcamiento. No en todos se presenta, vuelvo a decir, se presentan realmente en pocos, pero sí, como se demostró su relación con el ahorcamiento, se le dio pues el nombre a este signo, ¿no? Signo de Amusat. Y se presentan también todos los signos que ya hemos mencionado que son comunes a las asfixias. Aquí tenemos una ilustración del ahorcamiento, elemento constrictor, que corresponde como especie de una chalina, ¿no? De material sintético, o sea, comprimir tanto que pareciera el surco de la derecha es el producido por ese tipo de elemento constrictor, es el mismo cadáver, el de la derecha que el de la izquierda. Pero cuando vemos el surco, vemos que pareciera que corresponde a una cuerda, a una soga, algo así, ¿no? Y es un surco equimótico de color rojizo, rojizo violáceo. Es un surco diagonal, ¿no? Oblicuo, y que va siendo incompleto porque hacia el lado posterior del cuello, hacia la cara posterior del cuello, se va perdiendo. Eso quiere decir que ya en la cara posterior hay ausencia del surco, ¿no? Vamos a ver también otras ilustraciones. Aquí también, ¿verdad? Hay una doble vuelta de una soga que es consistente, fuerte. Y vemos inclusive el lado derecho, la foto derecha, que ha dejado la impronta del tejido de la cuerda, de la soga, la ha dejado dibujada en la piel, ¿no? Y observen hacia arriba, hacia la región del occipucio, hacia la región conocida, reciben la denominación de occipucio, pero técnicamente es la protuberancia occipital externa, ¿no es cierto? Ahí se ve claramente que los surcos son oblicuos, ¿no es cierto? Están en diagonal hacia arriba. Y justamente hacia la protuberancia occipital externa ya no vemos surco. Lo más probable es que a ese nivel haya estado el nudo. Por el mismo peso del cuerpo, el nudo ya no comprime la piel, ya no la marca. Entonces, por eso es que hay surco en la cara lateral, la anterior también, y hacia la cara posterior y superior, sobre todo del cuello, ya no existe el surco. O sea, por eso es incompleto. Incompleto es oblicuo, entonces las características del surco asociados a el tipo de asfixia por ahorcamiento. Acá también otro ejemplo, ¿no? Surco muy marcado de color rojizo violáceo equimótico, ¿no? Si uno lo toca, va a estar dura la piel, entonces pergaminado o acartonado o endurado, ¿no? Aumentado de consistencia esa piel a nivel del surco. Vemos la protrusión de la lengua, que la veíamos también en el anterior caso, ¿se dan cuenta? Miren, protrusión de los ojos no hay en mayor porcentaje, pero la lengua sí, notoriamente, ¿no? Protruida, cianótica, por efecto de la presión enorme que hace sobre el piso de la boca el elemento constrictor, ¿no? Y empuja la lengua hacia afuera, se protruye la lengua, queda mordida dentro de los dientes anteriores de la boca, ¿no? Acá también hay una protrusión mediana, digamos. Cuando el ahorcamiento a la persona que se le encuentra ahorcada tiene ya más allá de 10 horas, 12 horas en esa posición de suspensión, la sangre va a dirigirse hacia las zonas inferiores del cuerpo, por la misma posición y la misma acción de la gravedad. Entonces las livideces se van a concentrar mayormente a partir de la región lumbar, de la cintura, llamémosla así entre comillas,
hacia la región de los miembros inferiores, esencialmente. Ahí vemos, ¿no? La región lumbar y la región pélvica, genitales, los muslos también. Y vamos a ver que hacia alrededor del tórax, la cabeza mismo, no hay establecidas livideces. Por el efecto de que ha habido una gran cantidad de horas, entonces la sangre se ha dirigido. Dice que la definición de livideces es que la sangre, que por acción de la gravedad, ¿no?, queda depositada dentro de los vasos sanguíneos y por acción de la gravedad se deposita en los lugares de declive. En este caso, los lugares de declive son básicamente los miembros inferiores. Esas livideces, en algunos textos ustedes van a encontrar como que se les asignan los nombres de livideces en pantalón. Y también a nivel de los miembros superiores, también la sangre se va, si está en esa posición de suspensión, este, la persona, la sangre va a ir hacia la zona de los antebrazos y manos. Y ahí va a ser las livideces en guante, como un guante, vamos a hacer un guante violáceo, rojizo violáceo. Eso quiere decir que la livideces la sangre está dirigida en las zonas o acumulada en los vasos sanguíneos de las zonas que están, que son inferiores, ¿no? En este caso de los miembros superiores. Entonces se presentan, pero eso se nota y se ha visto que es cuando pasan ya muchas horas en posición suspendida. Estamos hablando de más allá de 10 horas, 12 horas o más. Cuando son en las primeras horas, o al menos rápidamente descubren que está ahorcado, lo que tienden es rápidamente a bajar de la posición, de suspensión a la persona, ¿no? Le ponen en el piso, en la cama, en un mueble, qué sé yo. Entonces, las livideces se van a volver a formar en la zona ya de declive, ¿no? Pero si ya han pasado muchas horas, sí vamos a ver las famosas livideces en pantalón o las livideces en guante. Aquí tenemos terminado con el primer tipo de asfixia mecánica, que es el ahorcamiento. Segundo tipo, dijimos, el estrangulamiento, que se define como la asfixia mecánica que produce la muerte mediante dos mecanismos, el directo o el indirecto. El directo es cuando utilizamos nuestras propias manos, en un acto homicida, evidentemente, o nuestro antebrazo alrededor del cuello. Con las manos es comprensible, ¿no? Yo puedo, por ejemplo, con mi mano grande de adulto, presionar el cuello muy frágil de un niño, de un adolescente, y con esa gran fuerza que aplico a mi mano, puedo comprimir el cuello, cerrar la vía respiratoria y asfixiar a la persona que estoy, ahorcando, ¿no? Perdón, estrangulando, ¿no? Que estoy presionando con mi mano, cierro la vía respiratoria. Y el otro mecanismo es el antebrazo. Paso alrededor del cuello. ¿Cómo se conoce este mecanismo en el ambiente, digamos, delictivo, delincuencial? Al pasar el antebrazo alrededor del cuello y comprimir. El cogoteo, doctor. Cogoteo, perfecto, muy bien, doctora, gracias. El cogoteo, ¿no es cierto? Estamos hablando de mecanismos directos. Y el mecanismo indirecto es cuando se utiliza un elemento constrictor, lo paso alrededor del cuello y ejercemos fuerza, ¿cierto? Hacemos un lazo ahí y presionamos fuertemente. Entonces, eso es un estrangulamiento indirecto, perdón. Utilizo ya una soga, una cuerda, un cable, una tela, un cinturón, ¿no? Y alrededor del cuello y se ajusta. Eso es un mecanismo de estrangulamiento indirecto. Y el directo es utilizando manos o utilizando mediante el mecanismo de cogoteo el antebrazo, ¿cierto? Su etiología es al revés del ahorcamiento, eminentemente homicida, en su gran porcentaje. La suicida es infrecuente, la accidental también es infrecuente, y la judicial ya también igual ha sido desterrada en muchísimos países que lo tenían también dentro de su estructura penal, también como modalidad de aplicación de la pena de muerte. Haciendo historia, algo se acordarán ustedes de historia del Perú, en época de la conquista española, en época del virreinato, a personas que
no querían incorporarse a la religión católica, muchas veces se les consideraba como herejes, ¿no? Y se les denunciaba, se les iniciaba un proceso muy rápido, sumario, y se les condenaba a la muerte, ¿no? Bajo ciertas modalidades. Algunas personas que eran catalogadas eran hechiceras, realizaban magia, se les consideraba como que como brujas. ¿Cómo se les condenaba a morir? Hacían brujerías, hechizos, ¿cómo se les condenaba a morir? Quemadas en la hoguera, doctor. Correcto, la pena de la hoguera, ¿cierto? Y la otra modalidad era el tipo de estrangulamiento, ¿no? ¿Cómo se llamaba esta pena? La pena de muerte bajo la modalidad de que aplicaba el famoso Tribunal de la Santa Inquisición, ¿recuerdan? Espero que todavía les queda algo de recuerdo, ¿no? ¿Cuál era la modalidad? A ver, y era dentro de la clasificación de estrangulamiento judicial. La pena de el garrote, ¿recuerdan? ¿No? Ubicada sentada el condenado, hacia la parte posterior donde estaba sentado había una especie de madera con dos orificios en los lados laterales del cuello y por el cual se pasaba un elemento constrictor, ¿cierto? Una soga, un cable, y hacia atrás se va dando como especie de un torniquete, ¿cierto? El torniquete y eso que va ocasionando que el elemento constrictor constriñe el cuello, y entonces se va cerrando la vía respiratoria y se establece asfixia y muerte de la persona. Algo recuerdan, estoy seguro, ¿no? De la pena del garrote, la Santa Inquisición, era una de las modalidades de aplicación de pena de muerte en ese entonces. Eso evidentemente ya ha sido desterrado, ¿no? Con la anulación, no la anulación, sino con el retiro de la pena de muerte de nuestro código penal, de digamos, nuestra estructura de normas legales. No tenemos la aplicación de pena de muerte, salvo en dos casos, ¿no? ¿Qué casos son? Que se aplica pena de muerte, Traición a la patria. traición a la patria, ¿qué más? Hay una más. Pero una de ellas es traición a la patria. Bien, vamos a aprovechar para hacer una pequeña revisión histórica, pero que se ajusta y se aplica justamente a lo que estamos mencionando de los tipos de asfixia mecánica. Ujú. Bien, entonces, esa etiología, al revés del ahorcamiento, su gran porcentaje es homicida. Lesiones que encontramos fuera del cuello, equimosis relacionada a la forma de los dedos, eso es cuando aplicamos la mano, ¿cierto? Decíamos, mecanismo de estrangulamiento directo. Yo puedo aplicar mi mano alrededor del cuello, presiono fuertemente, mato a la persona por asfixia y a las pocas horas, ¿no? O cuando encuentren el cadáver, ¿qué van a encontrar en el cuello? ¿Qué tipo de marca? No van a encontrar surco, porque no he utilizado ningún elemento constrictor. Bueno, he utilizado un elemento constrictor que es mi mano, pero no he utilizado el elemento constrictor típico, que es una cuerda, un lazo, un cable, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Qué signo voy a encontrar? Equimosis relacionada a la forma de mis dedos, ¿cierto? A un lado del cuello, dependiendo si soy diestro o soy zurdo, voy a encontrar probablemente cuatro zonas alargadas, digitiformes, que corresponden a cuatro de mis dedos, del segundo al quinto, y en el otro lado contralateral voy a encontrar una sola área digitiforme, equimótica, violácea, que corresponde a mi dedo, mi primer dedo, ¿cierto? Conocido como dedo pulgar, primer dedo. Dependiendo si soy diestro o zurdo, va a ser importante esa ubicación. Entonces, por ahí comenzamos también colaborando con la identificación del presunto homicida, ¿no es cierto? Y encuentro
cuatro formas digitiformes equimóticas en el lado izquierdo del cuello y una en el lado derecho. Estoy hablando de una persona diestra o zurda. A ver, respuesta. La equimosis en cuatro dedos hacia el lado izquierdo del cuello y una al lado derecho. ¿Es una persona que es diestra o que es zurda? Diestra, doctor. Diestra, ¿no es Zurda. cierto? Así es. Si es al contrario, sería zurda, ¿no es cierto? Por la posición. Normalmente tendemos a utilizar nuestro lado predominante, que es el derecho o el izquierdo. Entonces, eso puede contribuir a ir, digamos, disminuyendo el universo de posibles homicidas. Entonces, esos detalles que deben tomarse en cuenta. Escoriaciones o estigmas unguiales. Se refiere a marcas de las uñas, ¿no? Si algo me presiona el cuello, si es una mano o un elemento constrictor, un mecanismo de defensa es automático, ¿no? Yo quiero quitarme esa presión del cuello y hago fuerza con mis manos para sacar esa presión. En ese intento puedo dejar marcas en mi propia piel de mis propias uñas. Y por supuesto, si es una mano que está ocasionando el estrangulamiento, también puede dejar marcas del homicida, del agresor, marcas de uñas en el cuello de la víctima, ¿no? Entonces, hay que estudiar, fotografiar, homologar esas marcas, esos estigmas unguiales, que van así como las marcas de los dedos, va a colaborar mucho también en la ubicación o establecer bien el mecanismo de ataque y defensa que había en ese momento. Cuando el estrangulamiento es indirecto, el surco, de hecho se va a presentar un surco, va a ser completo y horizontal. Y aquí traigamos los términos utilizados en el ahorcamiento. El surco era oblicuo y era incompleto, ¿no? En el estrangulamiento indirecto, estamos hablando, el surco es completo, o sea, alrededor de todo el cuello, y es horizontal, ya no es oblicuo. Lesiones en dorso de las manos, producto del mecanismo de ataque y defensa, ¿no? Quimosis, escoriaciones, este, y algunas otras lesiones que podemos encontrar. Rostro tumefacto, lengua protruida por la presión que se hace, ¿no? En la base en el piso de la boca y la lengua tiende a salir hacia afuera. Lo que encuentro internamente en el cuello puede un poco coincidir con lo que se hizo en el ahorcamiento, ¿no? Hemorragia en músculos del cuello, fractura de huesoyoides, lesiones vasculares que son un tanto infrecuentes. Pueden haber, pero son infrecuentes, ¿no? Y aquí tenemos, ¿no?, la ilustración de casos de estrangulamiento. En la foto de la izquierda vemos que exactamente el surco es completamente horizontal y es completo. Bueno, habría que ver las otras fotos, pero sí, el caso que hemos tomado era surco completo alrededor del cuello. En el lado derecho tenemos a un niño que fue ahorcado con un elemento constrictor, un cable. Está en avanzado estado de descomposición, está todo verdoso, negruzco, ¿no? La protrusión de la lengua es tanto por el estrangulamiento como también por el proceso de putrefacción. Y el cable con el cual ha sido estrangulado, ¿a qué pertenece? ¿Cable de qué es? A ver, primera alternativa. ¿De una computadora? Puede ser. ¿O de otro tipo de cable? De algún artefacto eléctrico, de algún elemento, como digo, de informática, algo de eso. A ver, según las características que apreciamos. ¿A qué corresponden? A ver, ¿qué opiniones tienen? Opiniones libres, no importa que se equivoquen, ahora es el momento que se equivoquen. Cable de una plancha, doctor. De una plancha, una alternativa, ¿qué otra?
cables Bueno, de corriente, ¿de qué? ¿Perdón? de una toma corriente. No, toma corriente está en la pared. Este es un enchufe. ¿Qué? ¿No? Este es un cable que tiene un enchufe por un extremo y por otro extremo tiene algo que conecta hacia el equipo, hacia el artefacto que estamos investigando cuál podría ser. La autora ha dicho plancha, está tibio, entre frío y tibio. A ver, De licuadora, doctor. le digo ahora, ahí está, está más tibio todavía, está un poco caliente. Estamos cerca ya, al menos estamos en el área en que veo que muy pocos ingresan a la cocina de sus casas. Oye, Está bastante. Rosita, Oye, arrocera, muy bien, doctora, es la única doctora que ha hecho arroz o conoce al menos por fuera la olla arrocera. Claro, es una olla arrocera. Miren, ese enchufe gordito, que es muy característico, y el otro es el conector que va a la olla, pues, ¿no? Entonces ponen cable blanco compatible con cable de olla arrocera, ¿no? Entonces, ¿eso es importante o no? Por supuesto, o sea, quien ha ocasionado el estrangulamiento, tiene que haber o llevado el cable o haber sacado el cable de ahí, ¿no? Si no, sorprenden al niño en su casa, de repente ha buscado a un elemento de la cocina o estaba por la cocina, plum, sacado el cable de la rosera y lo ha estrangulado al niño, ¿no? Si es fuera de su domicilio, tienen que haber expresamente llevado ese elemento para poder estrangular al pequeño. Es importante, es un cable de olla rosera. La plancha no tiene esas características. Además, las planchas no tienen, digamos, cable de que se conecte y se desconecte, ¿no? Es algo fijo. El extremo que va a la plancha es fijo, el que se enchufa, el enchufe sí es, como todo artefacto, pues es libre, ¿no? Pero aquí este cable sí puede sacarlo completamente. Es como decir el cargador de celular, que también igual se han visto casos, ¿no? Cargador de celular también igual, tan fuerte que puedes alrededor del cuello pasarlo y presionar, ajustar y produces un estrangulamiento. Y N cantidad de elementos que pueden servir para eso, pues, una soga, un cable, un alambre, una correa, ¿no? Un cinturón, por ejemplo, ¿no? De saco, de una bata, ¿cómo se llama? De una persona que tenga. En la pasada vimos un caso de ahorcamiento de niño, ¿no? Un adolescente, 12 años, que se había ahorcado con el cinturón un cinturón de karate, ¿no? Se investigó y había estado participando en las clases de karate. Cinturón ese como de felpa, de tela que tiene, ¿no? De color, a ver, creo que era naranja, amarillo, porque tiene su graduación de colores, ¿no? Ese había utilizado para ahorcarse, ¿no? De 12 años, imagínense, o sea, eso habría que investigar el caso mismo, qué es lo que está ocurriendo ahí, ¿no? Con el niño, la familia, etcétera, etcétera, ¿no? Pero en este caso es un cable de olla rosera, muy bien, vemos, a darle primero una carita feliz a la doctora no es que haya adivinado, sino ha determinado exactamente por su buen ojo clínico que ese es un cable de olla arrocera. Este es un estrangulamiento accidental, ¿no es cierto? ¿Cómo se llama esto? El cordón alrededor del cuello. ¿Cierto, Circular, doctora? doctor. Circular de cordón, correcto, ¿no es cierto? Ahora ya otra cosa es investigar por qué hubo el circular, si se pudo ser detectado a tiempo o no. No, resulta que el niño ha sido asfixiado, estrangulado con su propio cordón umbilical. No, este, ya ha venido así, ¿no? Un trabajo de parto, qué sé yo, de repente el trabajo de parto ya estaba en curso, no ha podido desenredarse el cordón y terminó estrangulado por el cordón umbilical. Está catalogado como algo accidental, ¿no? Bien, terminamos el segundo tipo de asfixia mecánica, entonces hemos hecho ahorcamiento, estrangulamiento, nos vamos a sofocación. Y la sofocación tiene diversos tipos, decíamos, y ahí están definidos. Sofocación primero por obturación de orificios respiratorios. Segundo, sofocación por obstrucción de vías respiratorias. Tercer tipo de sofocación por inmovilización del tórax
¿no? O algunos van a denominarlo compresión tóraco-abdominal inclusive. Y el cuarto tipo es la carencia de aire respirable o de aire adecuado. Son cuatro tipos de sofocación. Ya vamos a pasar a definirlos. Obturación del orificio respiratorio. Obturar algo significa cerrar la entrada a una vía. Entrar la en- Obturar o cerrar la entrada hacia algo interno, ¿no? Entonces, aquí la boca y la nariz, que son orificios naturales, pueden ser obturadas por mordazas, ¿no es cierto? Por mordazas, por tela adhesiva, sobre el rostro, ¿cierto? Alguien lo secuestran con una mordaza, una tela ahí, lo ajustan y se asfixia porque lo ajustan tanto de que le cubre nariz y boca y por donde respira. Entonces se muere asfixiado. ¿No? Manos del agresor también, eso puede servir para obturar. O sea, en la mano no solamente, en el caso que vimos de estrangulamiento directo era mano aplicada sobre el cuello, pero la mano también, poner un pequeñito, en la cara, que tiene la cara pequeña, yo con mi mano puedo tranquilamente cerrarle la boca y la nariz, ¿no es cierto? Y con eso estoy obturando sus orificios respiratorios y por lo tanto ocasionando una asfixia y muerte por este mecanismo. ¿No? Las manos, si yo aplico una almohada, un elemento blando también y cierro nariz y boca, también estoy produciendo obturación de orificios respiratorios. Y ahí vemos que pueden ser, digamos, también en forma accidental, recién nacidos que no los ponen en posición adecuada, no los ponen con en el decúbito ventral, y el niño como todavía no mueve bien la cabecita, le presiona su boca y su nariz contra el colchón, ¿no? De la cama, y como no tiene capacidad de movimiento y poder girar para poder respirar mejor, se asfixia. Ujú. También borrachitos, epilépticos que se quedan dormidos inconscientes con el rostro sobre un objeto blando, también puede suceder eso, ¿no? El mecanismo de esto es asfíctico puro, de hecho, pues, ¿no? Porque al momento de cerrar el ingreso a la vía respiratoria se establece disminución progresiva de oxígeno, ausencia de oxígeno y muerte, ¿no? De hecho, si es una actitud homicida, puede haber otros elementos, como por ejemplo estigmas unguiales, no hay ataque y defensa, la víctima se defiende, araña al agresor, o también puede arañarse o dejar marcas de uñas en la cara, en el cuello, ¿no? Con tal de librarse de este mecanismo de sofocación, ¿no? También puede haber en los labios, en la parte interna, en la mucosa labial, ¿no? Como la presión es fuerte, puede haber equimos y hematomas inclusive en esta región interna de los labios por la presión muy fuerte sobre los dientes, ¿no? Al presionar fuertemente se rompen vasos sanguíneos en la parte mucosa de los labios y puede definitivamente dejar ese tipo de huella también, ¿no? Ese tipo de este, lesión. Inclusive los bordes de los dientes no pueden tranquilamente cortar también en la parte mucosa de los labios debido a la presión fuerte ejercida sobre esta zona. El otro tipo de sofocación decíamos que es la obstrucción. Hemos hablado de obturación, estamos hablando de obstrucción de vía respiratoria. Se produce por un atoro, ¿no es cierto? Algo en la vía propiamente se queda atascado, atorado. Estamos hablando de los casos, por ejemplo, de lo que es en niños que ponen pequeñas estructuras de juguetes, semillas, botones, las cuentas esos de cuentas esféricas, redonditas que se hacen como especie de rosarios, ¿no? Ya sea de plástico, monedas, algunos también, ¿no? En adultos, por ejemplo, el atragantamiento debido a alimentos poco masticados, usualmente trozos de carne, ¿no? Que no se mastican bien, se han presentado casos de muerte en personas adultas mayores, edéntulas, o sea, sin dientes, no se pusieron sus dientes postizos, no masticaron bien la carne, la deglutieron y justo ese trozo grande sin masticar adecuadamente
se queda atascado a la entrada del aparato laringotraqueal. Muerte por asfixia, ¿no? En la manera homicida, pues es debido a la introducción de cuerpos extraños a la cavidad oral, ¿no? En el momento de poner una mordaza también, pues a veces le ponen tela, con tal de que la persona no grite, no pida ayuda, atacan dentro de la boca y eso estamos ya produciendo una obstrucción de la vía respiratoria, ¿no? Luego el tercer tipo es la compresión tóraco-abdominal, ¿no? Tercer tipo de sofocación, causada por la inmovilización de la pared del tórax y del abdomen debido a la gente que lo comprime. Ejemplos clásicos, ¿no? Hay derrumbamientos, ¿no? Hay accidentes de trabajo. Ahora último hubo uno, por ejemplo, una construcción que estuvieron haciendo excavación para hacer los sótanos a un edificio y se vino todo lo que habían puesto de soporte, grandes bloques de cemento y comprimieron el tórax y el abdomen y se estableció asfixia y muerte de la persona. Otro ejemplo clásico es el choque, por ejemplo, en un hecho de tránsito, un auto choca sobre otro, por la parte posterior de otro, otro con un camión, por ejemplo, ¿no? Entonces toda la parte del motor, el, este, la parte del tablero y el volante van hacia atrás y usualmente al conductor lo comprimen contra el respaldo del asiento. Entonces hay una compresión tóraco-abdominal que no le permite ni siquiera efectuar mínimo movimiento respiratorio. Mientras que llegan los bomberos o el equipo de rescate de la policía, se establece la asfixia y muere la persona, ¿no? Porque en esas circunstancias es difícil darle de primera mano un auxilio. Entonces se establece la asfixia por compresión tóraco-abdominal, ¿no? La causa mayormente es la accidental, como decía, ¿no? Esos son elementos que complementan esto. Vamos a pasar. El tercer tipo de sofocación es la carencia de aire respirable. Y esta carencia de aire respirable tiene dos subtipos o dos modalidades, que es el confinamiento y el otro es el sepultamiento. El confinamiento es la asfixia debido a la permanencia en un espacio cerrado sin ventilación. Para entenderlo rápidamente, un ejemplo clásico es cuando hay un derrumbe en la galería de una mina. Un derrumbe cierra la entrada de la mina, ¿no? Por otro lado tampoco hay salida y los mineros se quedan encerrados en ese ambiente. No entra aire por ningún lado. El aire respirable que está en ese ambiente prontamente se va a volver tóxico, ¿no? Porque en la respiración que van a desarrollar estas personas que están confinadas, ¿no? Se va a terminar ese aire y va a ser canjeado, van a ingresar oxígeno a los cuerpos de estas personas confinadas y ellos van a eliminar CO2. Entonces, poco a poco se van a ir asfixiando, ¿no? Pero la solución pronta es llegar lo más posible, aunque sea un pequeño orificio, como ha ocurrido en derrumbes históricos en algunos países. Han hecho pues han taladrado y han logrado introducir como especie de cables como tipo fibra óptica y por ahí hacerles llegar, aunque sea aire de momento, hasta que puedan llegar, digamos, porque las profundidades a veces son muy, muy grandes, llegar a excavar y poder rescatarlos, pero al menos el aire es fundamental para poderlos mantener vivos, esas personas, ¿no? Y los otros ejemplos que se mencionan ahí, que también ya, digamos, son cada vez más raros, pero el típico ejemplo es este, ¿no? El derrumbamiento de una galería y el confinamiento de personas al interior de la misma, ¿no? Los signos de autopsia son los generales de asfixia, los términos comunes de la asfixia, ¿no? Hay un desgaste de uñas cuando la víctima pues trata de salir a como el lugar de ese encierro, de ese confinamiento, ¿no? Y comienza a cavar la tierra, las piedras,
para poder lograr salir de ese confinamiento, ¿no? De ese encierro. Hay a veces relajación de esfínteres ya por complicaciones neurológicas. Estos son, digamos, elementos complementarios a los hallazgos en el confinamiento. Y el otro es el sepultamiento. El otro subtipo de sofocación debido a carencia de aire respirable es el sepultamiento. Se entenderá, pues, de hecho, ¿no?, que es el reemplazo del aire, del oxígeno, por elemento pulverulento, que puede ser tierra, arena, algún otro. Hay accidentes, por ejemplo, laborales en grandes estructuras, tanques o silos, por ejemplo, de harina, ¿no? Harina de trigo, de algún otro alimento, entonces que caen accidentalmente, esto, toneladas de ese elemento de harina los sepultan. Eh, en el boom de la construcción, compañías informales que abastecían de arena a las grandes constructoras, iban a los cerros del sur de Lima y traían de los cerros la arena, pero sin ningún estudio, ninguna previsión. Entonces, cada vez que se acercaban los camiones, los volquetes, iban desestabilizando la base de esos cerros. Llegado el momento, se derrumbaba toda la parte superior del cerro y sepultó a los volquetes, a los camiones y dentro de ellos a los obreros. Entonces había un sepultamiento, muerto, se encontró al momento de la necropsia pues cantidades de arena, de tierra en la vía respiratoria, en vía digestiva, también en el estómago. Y es fácil entender que definitivamente esto interfiere con la absorción de oxígeno y se establece la muerte de la persona. Acá hay un ejemplo, un niño que dentro de los múltiples asentamientos humanos que tenemos en nuestra capital, eh, se derrumba los cerros estos donde construyen precariamente las casas, se viene gran cantidad de arena, ¿no?, tierra y arena, y lo sepulta el niño, ¿no? Vemos ahí toda la superficie cubierta por arena, y de hecho, dentro de su vía respiratoria, de su estomaguito, gran cantidad de este elemento pulverulento, ¿no? Estableciéndose la asfixia por sepultamiento. Y el último tipo de asfixia mecánica es la que decíamos al inicio de la clase, la sumersión, antiguamente denominado ahogamiento. Se puede seguir denominando así, pero la tendencia ya como todo, en definición, como todo término va evolucionando, hay la tendencia a denominar la asfixia por sumersión. Es la asfixia que se produce cuando el aire de los pulmones es reemplazado por elemento líquido, no solamente agua. Por ejemplo, el agua es clásico, pero un bañista que se introduce demasiado al interior del mar, hay una bandera naranja o roja que prohíbe eso, desafía el mar y definitivamente se ha envuelto por la gran cantidad de agua y se asfixia sumergido esto. Hay hechos accidentales en grandes industrias, por ejemplo, también como hemos mencionado los tanques de harina, hay también tanques o grandes depósitos de aceite, por ejemplo, ¿no? Las fábricas de aceite. Eso también igual puede caer accidentalmente ahí en una persona y eso también es un líquido, ¿no? Entonces muere también por sumersión. Por eso no solamente es lo que es agua, sino por eso se dice el elemento líquido penetra, ¿no?, a la vía respiratoria, trae de boca y nariz y se produce la asfixia. La sumersión se denomina también igual bajo dos términos que puede ser incompleta o completa. Incompleta, ¿qué quiere decir? Completa, primero vamos a definir lo completo, cuando el cuerpo está sumergido enteramente en todo el elemento líquido. El típico ejemplo del bañista que hemos mencionado, ¿no? O accidentalmente un pescador que caiga en el agua del mar, ¿no? Y al momento de asfixiarse va a quedar ahí sumergido. Progresivamente ya en las horas siguientes, días siguientes, por efecto mismo de la marea, todo va siendo arrojado al mar hacia la orilla, ¿no? Pero realmente queda sumergido, se llama cubierto completamente por el líquido, se llama sumersión completa. E incompleta es cuando solamente una parte del cuerpo está cubierta por el agua.
Ejemplo típico y comprensible es un niño que está investigando dónde está el agua en estos también igual lugares donde no hay todavía red de agua potable ni desagüe menos, y se almacena el agua en bidones, ¿no? O en tanques, en el que el niño a veces quiere investigar y accidentalmente ¡pum! Cae dentro del bidón o del tanque. Y mayormente es cubierta solamente en la parte de su cabeza o del tórax, está debajo de la superficie del líquido. El niño pide ayuda, no le escuchan porque muchas veces está o solo o el familiar está lejos de él. Entonces, cuando ya se percatan de que el niño se ha caído dentro del bidón, vienen y ya el niño está asfixiado, ¿no? Solamente quedan libres de la superficie prácticamente los miembros inferiores. Ese tipo de sumersión se llama sumersión incompleta. Ujú. La etiología, como menciona aquí, es meramente accidental, ¿no? Las suicidas, los homicidios son muy poco frecuentes. Cuando ocurre, el ejemplo que hemos dado, un ahogamiento o una sumersión, una asfixia por sumersión en gran cantidad de líquido, tipo, por ejemplo, en playa, se presentan estas fases, ¿no?, de la sumersión. Una fase de sorpresa, se producen profundas inspiraciones bajo el nivel del líquido. Esto cuando se sorprende que ya está lejano de que puedan auxiliarlo, se produce la fase de sorpresa. Sigue, no llega la ayuda, viene la fase de resistencia. Para que no siga ingresando el líquido a su vía respiratoria, hace el esfuerzo de la persona de no respirar por breves momentos, ¿no? Episodios de apnea. Pero siguen pasando los minutos, no llega la ayuda, no lo sacan de esa zona peligrosa y ya ocurre la fase de la disnea, donde hay pues enérgicas inspiraciones durante las cuales ingresan agua y todos los elementos que hay ahí alrededor de la persona, y finalmente termina en la cuarta etapa, fase agónica, convulsiones, pérdida de conciencia y muerte de la persona, ¿no? ¿Qué encontramos externamente? Los signos que nos orientan a aquella sumersión: hongo de espuma por nariz y boca, vamos a ver por qué se produce esto. Cianosis, ¿no? Enrojecimiento de conjuntiva, pero cianosis, que es un signo común en las asfixias, lo mencionábamos al inicio de la clase. El hongo de espuma es una bola de espuma que se forma por la mezcla de el líquido que ingresa a la vía respiratoria, la mucosidad propia que hay en el árbol respiratorio, sustancia surfactante. Todo esto se mezcla, ¿no? Y se produce un líquido espumoso que va a colaborar a que haya más inconveniente en que ingrese oxígeno a la vía respiratoria, ¿no? Los signos inespecíficos, cuando un cadáver está introducido o en un elemento líquido por muchas horas, por un gran tiempo, que se produce la famosa, el, el arrugamiento y blanqueamiento de las palmas de la mano y la planta de los pies, la famosa piel de la bandera, ¿no? Cuando uno está lavando algo, se arrugan los pulpejos de las manos, o cuando uno está mucho rato metido en la playa, en la piscina, también ocurre ese mecanismo, ¿no? Que eso se llama maceración, signos de maceración. Está macerando la piel y todo eso, y da ese signo como piel de la bandera a nivel de las manos y de las plantas. Si ya ocurre la muerte, ocurren pues en las siguientes horas, días, el desprendimiento de uñas, de la piel, ¿no? Y puede producirse un fenómeno que le dicen aquí la piel de gallina. Es cuando, digamos, como hemos mencionado, los fenómenos cadavéricos, de tipo sobre todo este, la rigidez muscular, ¿no? La rigidez cadavérica, también se produce rigidez a nivel de los músculos piloerectores. Los músculos piloerectores hacen que el vellito, ¿no?, se erecte y da esa muestra de una piel de tipo gallina, ¿no? Por efecto propio ya del inicio de la descomposición cadavérica. Ilustraciones del hongo de espuma. El hongo de espuma típico es blanquecina, pero aquí, ¿qué ha ocurrido? Se ha mezclado con secreción sanguínea
y da un hongo de espuma de tipo blanquecino, ¿no? Pero esta ilustración es la típica, esta de acá, ¿ven? Pareciera que fuera algodón, pero no es algodón, es espuma que aflora por las fosas nasales y por la boca, producto de ese líquido espumoso que se ha formado en la vía respiratoria por la combinación que hemos mencionado de líquido, gran cantidad de agua, ¿no? La sustancia surfactante, aire que hay en las vías respiratorias, la mucosidad, ¿no? Todo eso hace de que se forme este líquido medio espumoso. Es uno de los signos, no es patognomónico, pero es un signo orientador a esta persona muerta por sumersión, la que antiguamente se mencionaba como ahogamiento. Muy bien, con esto hemos terminado entonces de revisar este gran tema de asfixiología forense. ¿Alguna duda, alguna pregunta, algo que no ha quedado claro? Mm. Damos de compartir entonces.